A otro video sobre el teorema de Stokes. En este video vamos a hacer algunos ejemplos que no son muy cuentosos, pero donde uno tiene que aprender a leer el problema y ver cómo aplicar el teorema de Stokes. En todos o en la mayoría vamos a tener que calcular una circulación de un campo o el flujo de un rotor, obviamente. Y todos estos problemas se van a resolver mirando adecuadamente un esquema gráfico. Así como en integrales múltiples, el truco ineludible es saber dibujar. Acá algo parecido también ocurre. Lo que pasa es que hay que hacerlo no con excesivo detalle, pero uno tiene que tener una idea de qué es lo que está pasando. ¿Sí? Vamos a recordar qué es lo que decía el teorema de Stokes. El teorema de Stokes dice que si uno tiene una superficie orientable con un borde que es suave a trozos, cerrado y simple, entonces la circulación de F a lo largo de la frontera es lo mismo que el flujo del rotor. ¿Sí? Y acá lo que tenemos que ver es que para una misma curva C hay muchas superficies sigma que la tienen como frontera. ¿Sí? En el dibujito que tenemos acá, una posible superficie sigma es la burbuja, con el borde que es el aro, y otra posible superficie sigma es la tapita circular. Es decir, para una curva cerrada, simple, suave a trozos, hay varias superficies que la tienen como borde. ¿Sí? Entonces, esa multiplicidad de elecciones muchas veces hace que los problemas se puedan resolver de alguna manera bien sencilla, utilizando alguna superficie bien fácil. Veamos algunos ejemplos. Se considere el siguiente campo definido en todo R3. Claramente F tiene todas componentes que son polinomiales, por lo tanto F tiene toda la suavidad necesaria. Y lo que dice es calcule la circulación de F a lo largo de una curva que está, una curva C, contenida en un plano pi. Si se sabe que la región sigma encerrada por C en el plano tiene área 4. Indique claramente el sentido de la circulación elegido y el vector normal considerado. Bueno, ¿cómo va a salir este problema? Bueno, lo primero que vamos a tener que hacer es un esquema gráfico de la situación. ¿Sí? Hay una curva que está contenida en un plano. ¿Sí? Y encierra una región sigma que tiene área 4. Entonces, el dibujo que vamos a hacer es el único dibujo que nos podemos imaginar, que es un plano, la curva C y la región sigma que tiene área 4. ¿Sí? Tomando una circulación marcada, si nosotros queremos circular en este sentido, la regla de la mano derecha hace que la normal tenga que ir para arriba. ¿Sí? Entonces, lo bueno es que la normal, ¿sí?, apunta en el mismo sentido que la normal del plano. La normal del plano la leemos de la ecuación del plano. ¿Sí? Acá tenemos la normal. Y acá fíjense qué es lo que pasa. Esta normal apunta hacia abajo, o sea que en rigor de verdad la n del plano es esta. Por lo tanto, menos n es la que apunta para arriba. Esta es la normal que nosotros vamos a utilizar. Esta es la normal unitaria que vale para el plano y también vale para sigma. ¿Sí? Esta es la normal unitaria. ¿Sí? Y es un vector que es fácilmente obtenible, ¿sí? Porque sigma está totalmente contenida en el plano pi. Eso es importante. ¿Sí? Entonces, este es todo el dibujo que podemos hacer, porque no tenemos más especificaciones sobre C. Bueno, sin embargo, con esto nos va a alcanzar. Fíjense que la observación es que la normal que elegimos es constante sobre sigma. Por otro lado, tenemos F, que es un campo polinomial donde cada componente es un polinomio de grado 1. Por lo tanto, el rotor va a tener que ser un vector constante. Cuando hacemos el rotor, fíjense, la primera componente
2z derivado respecto de y menos 3x menos y derivado respecto de z, eso da 0. Después tenés 2z derivado respecto de la x menos 4y menos z derivado respecto de la y, cambiado de signo. Y por último, te queda 3x menos y derivado respecto de la y, menos 4y menos z derivado respecto de la y. El rotor de f te da exactamente este vector. Y también es constante sobre sigma. Entonces la observación es que si yo tengo dos vectores constantes y les hago el producto escalar, me da constante. ¿Sí? De hecho, este producto escalar termina siendo exactamente el 0,11 contra la normal dividido la normal del plano. Entonces, el teorema de Stokes, ¿qué es lo que nos dice? Que la circulación del campo, ¿sí? Si ustedes tienen el plano pi, y la curva de la cual no conocemos nada, salvo que encierra una región que tiene área 4, ¿sí? Ese es el plano. Acá tenemos la curva C, que la recorremos así. Si la recorremos así, la mano derecha nos dice que la normal apunta para arriba. ¿Sí? El teorema de Stokes dice que si circulamos C en este sentido, eso es lo mismo que el flujo del rotor a través de sigma, donde esto sabemos que es una constante. Por lo tanto, sale del integral y esto de acá, ¿en qué se transforma? Esto de acá es exactamente el área de sigma. Y ese es el dato del enunciado. ¿Sí? Por lo tanto, el teorema de Stokes me dice que la circulación ya está completamente especificada. La circulación del campo F a lo largo de C me tiene que dar este escalar multiplicado por 4. ¿Sí? Y ahí terminó el problema. ¿Sí? La circulación pedida termina siendo 4 por 2 menos 4 sobre raíz de 29. ¿Sí? Yo hice las cuentas aparte para no embarrar mucho el tema del video. Pero acá tuvimos un problema en el que no hicimos muchas cuentas porque la región sigma era una región plana, estaba contenida en un plano. Por lo tanto, la normal es constante. Y de chapa, el rotor tenía componentes que eran polinomios de grado 1, por lo tanto el rotor también iba a ser constante. Y eso ya nos simplificó un montón el laburo. ¿Sí? Vayamos a otro ejemplo, también similar. Bueno, me dan un campo C2 en una región D. Fíjense que la región D es un cilindro vertical, cilindro circular de radio 5, comprendido entre z igual a menos 10 y z igual a 10. O sea que esto es un cilindro así. Y nos dan un campo F que es de la forma P, Q, 3. ¿Sí? Y nos dicen que acá adentro F es irrotacional. O sea que esos son datos del enunciado recién. ¿Y qué es lo que pide el problema? Que hayamos una circulación. Haya la circulación de otro campo. Circulación de G. ¿Sí? Donde G está definido en términos de las componentes de F. ¿Sí? A lo largo de una curva, vamos a llamarla C. ¿Qué es esto? Esto es un cilindro horizontal, ¿no? Es un cilindro que está como acostado, que lo tenemos que rebanar con el plano igual a 1, o sea que es una sección así, por lo tanto esto va a ser una circunferencial como parada, ¿sí? Orientada de modo que el tangente en el 2, 1, 0 sea un vector que apunta para arriba. ¿Sí? O sea que quiere la circulación de un campo G a lo largo de una curva que esté orientada de una forma en especial. Bueno, esto es lo que dice el enunciado. Veamos cómo empezamos a pensar. Bueno,
F es irrotacional en el cilindro gordito, ¿sí? Un cilindro circular de radio 5 que es vertical, ¿sí? O sea que acá el rotor vale 0. Por lo tanto, cuando le calculamos el rotor a F, lo que sabemos es que este tiene que valer 0, este tiene que valer 0 y este tiene que valer 0. ¿Sí? O sea que Q'X es lo mismo que P'I. Bueno, ¿dónde está C? Bueno, C es la curva sobre la cual tenemos que calcular la circulación. Y es una circunferencia vertical en el plano I igual a 1 de radio 2, ¿sí? Y centro 0, 1, 0. Bueno, si uno quiere hacer un dibujo más o menos moral de la situación, uno tiene el cilindro y después tiene un cilindrito. ¿Sí? Y una de las secciones es exactamente la curva C. ¿Sí? Ahora el tema es cómo recorremos esa curva C. Claramente C está completamente metida en la región D. Entonces no hay ningún tipo de problema sobre la suavidad del campo. Y lo que nos dice el problema es que esto se recorre de forma tal que el vector tangente en el punto 2, 1, 0 apunta para arriba. El vector tangente es exactamente este. Y si yo tengo que usar la regla de la mano derecha, si voy para arriba, luego empiezo a bajar, la normal tiene que apuntar con sentido I negativo. ¿Sí? Y de vuelta, como es una curva plana, ¿sí? Contenida en ese plano, podemos pensar que la superficie que está delimitando, ¿sí? Es un círculo vertical. ¿Sí? Entonces, en ese círculo vertical, a esto lo llamamos sigma, en ese circulito vertical, la normal es constante. ¿Sí? Entonces, va a pasar de vuelta a lo mismo. El teorema de Stokes asegura que la circulación de G es lo mismo que el flujo del rotor, donde este chaboncito de acá es un vector constante. Nos falta ver quién es el rotor de G, ¿no? Y eso es fácilmente calculable porque, bueno, el rotor de G es simplemente poner G y hacer la cuenta. Donde acá sabemos cosas sobre P y Q, pues F es irrotacional. Y bueno, lo que nosotros sabemos es que Q'Z y P'Z son los dos ceros, ¿sí? Y además sabemos que Q'X menos P'I es cero. Esta última condición lo que nos dice es que P'I es lo mismo que Q'X. Por lo tanto, acá yo puedo poner Q'X, luego saco factor común Q'X, lo que me queda es que el rotacional es exactamente este. Este es el rotor de G. Y fíjense qué es lo que pasa. El rotor de G va a tener que multiplicarse escalarmente contra el 0 menos 1, 0. O sea que en la interacción escalar entre estos dos, en rigor de verdad lo que hay acá no nos va a interesar. ¿Sí? Porque si tenés la superficie sigma, que es un círculo vertical, la normal unitaria apuntaba para allá, apunta para atrás. ¿Sí? Entonces, el producto escalar entre estos dos nos da menos 1, que es constante. Por lo tanto, la circulación de G es la integral de superficie de la función menos 1, sale el menos 1, esto me queda menos el área de sigma. Y sigma, si vos te fijas bien quién es sigma, viene dada por un círculo de radio 2. ¿Sí?
Es un círculo de radio 2. Entonces el área es fácil de calcular. ¿Sí? Esto va a terminar siendo menos pi por el radio al cuadrado. O sea que es menos 4pi. Y esa es la circulación de G. ¿Sí? De vuelta, las cuentas fueron mínimas. ¿Sí? No fue demasiado complejo, simplemente hay que ver dónde están las cosas e interpretar los datos. No significa que todos los problemas de Stokes sean así. En muchos problemas de Stokes, la integral de flujo hay que hacerla y es no trivial. En estos casos, vienen sencillos. Vamos a ver un último problema. Ahora lo que me dan es el rotor de F y nos dicen, halle la circulación de F a lo largo de la frontera de sigma, ¿sí? Y lo que vemos acá de sigma es que esto es un paraboloide, ¿no? ¿Sí? Es una porción de paraboloide limitado superiormente por el plano z igual a 3, orientado de modo que la proyección del borde en el plano XY se recorre en sentido antihorario. Bueno, de la descripción del enunciado vemos que sigma es una porción de un paraboloide, ¿sí? ¿Y qué es lo que pide el problema? ¿Pide el flujo sobre sigma? No. Lo que pide es la circulación sobre el borde. A nosotros nos piden la circulación sobre el borde. O sea que, ¿qué pasa acá? Tenemos una descripción de sigma, ¿sí? O sea que eso es un dato. Pero ¿cuál es el borde? Bueno, el borde va a ser exactamente la intersección entre el paraboloide y el plano z igual a 3. ¿Sí? O sea que la descripción del borde va a ser z igual a x menos 1 al cuadrado más y cuadrado menos 1, z igual a 3. O sea que esto es una intersección de dos superficies que va a ser una curva. ¿Qué curva va a ser? Bueno, no es tan difícil. Ponemos el 3, pasamos el 1. O sea que el borde terminan siendo los puntos que cumplen x menos 1 al cuadrado más y cuadrado igual a 4. O sea que esto termina siendo una circunferencia de radio 2, ¿sí? En el plano z igual a 3, ¿sí? Con centro en 1, 0, 3. La circunferencia de radio 2 centrada en el 1, 0, 3. O sea que ahí tenemos bastante sobre el borde de sigma. Y lo que tenemos que acordarnos es que no nos piden el flujo del rotor a través de sigma, nos piden la circulación de un campo a lo largo del borde. Y acá vamos a pensar en esto. Lo que nos piden es la circulación. ¿Sí? Nos piden la circulación, ¿sí? A lo largo de la frontera de la porción de paraboloide. Pero lo que podemos pensar es que C también es la frontera de superficies más sencillas. ¿Sí? De hecho, ¿sí? Cuando z es igual a 3 y tenemos este circulito, lo que vamos a pensar es que C es el borde del círculo. ¿Sí? Lo que vamos a pensar es que C es el borde del círculo. Esta de acá es S y el paraboloide es sigma. ¿Sí? C es el borde de S y además es el borde de sigma. Entonces el teorema de Stokes lo que me va a permitir es calcular el flujo a través de S. ¿Sí? El teorema de Stokes permite usar S para tramitar el flujo del rotor. ¿Sí? Entonces, la ventaja que tiene S es que, a diferencia de sigma, S es una superficie contenida en un plano.
¿sí? Sigma es una cosa que dobla. En cambio S es plano. ¿Sí? Entonces claramente S es más conveniente. ¿Sí? Bueno, ¿cómo sigue el problema? El problema sigue así. Tenemos que calcular exactamente la circulación utilizando S. Bueno, hay muchas cosas que son muy sencillas acá. Lo que nosotros queremos es circularlo de forma tal que cuando lo proyectamos en el plano XY, esto quede circulado en sentido antihorario. Esto significa que la regla de la mano derecha nos dice que la normal va a tener que ir para arriba, ¿no? ¿Sí? Si esto es el borde de sigma, o sea, el borde de S, la normal va a ser la normal unitaria. Eso por un lado. Por otro lado, si ustedes miran el rotor de F, fíjense qué pasa. Vamos a ver quién es el rotor de F. El rotor de F me lo daba el enunciado, ¿no? Porque el enunciado ya me daba quién era el rotor del campo. ¿Sí? No me daba el campo, ya me lo daba calculado el rotor. ¿Sí? Cuando miramos el rotor en S, cuando X y Z pertenece a la superficie S, resulta que la Z es 3. ¿Sí? Resulta que la Z es 3. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como las dos primeras componentes de la normal son 0, en este producto lo único que nos va a rescatar es este 3. ¿Sí? El rotor contra la normal me da 3, porque va a terminar siendo este componente contra este componente. Por lo tanto, esto de acá es la constante igual a 3. Y de vuelta pasa lo mismo que teníamos antes. Esa constante sale y lo que nos queda es el área de una circunferencia, ¿sí?, de radio 2. La circulación de F a lo largo de la frontera de sigma es lo mismo que la circulación de F a lo largo de la frontera de S, y esto es el flujo del rotor de F a través de S, y esto termina siendo 3 veces la integral de superficie, y esto es 3 veces el área de S. ¿Sí? Y esto sabemos que era el área de un círculo de radio 2, pi por el radio al cuadrado. Por lo tanto, la circulación pedida termina siendo 12 pi. ¿Sí? Y ahí termina el problema. En todos estos tuvimos la buenaventura de que, más allá de la forma, la mayoría del planteo es un planteo geométrico que uno lo puede mirar. Uno hace adecuadamente la gráfica y se da cuenta, por lo menos en los casos sencillos. Evaluar una integral de superficie no es difícil, lo que pasa que en estos ejemplos estaban armados como para que las cuentas no sean difíciles, ¿sí? Pero esta integral, en general, hay que calcularla, y si bien es no trivial, tampoco la idea es que sea una integral difícil de hacer, ¿sí? Bueno, espero que esto les haya dado una idea de cómo mirar estos problemas, cómo armar una justificación o cómo juntar los datos para poder concluir. Y bueno, espero que les sirva.
Vamos a subir más luego otros videos de este tema y de otros más. Vamos a hablar seguramente también de el teorema de Gauss, ¿sí? Así que bueno, espero que los usen estos videos y que les sean de ayuda para empezar a resolver los problemas de la guía ya de cara al coloquio, ¿sí? Bueno, espero que les haya servido y nos vemos en el próximo video. ¿Sí? Adiós.